Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos una vez más a una nueva enseñanza de los días domingos. Como siempre, les mandamos un cordial saludo de parte de los Ministerios Neshama, de aquí de la ciudad de Quito, como de la ciudad de Tulcán, y como siempre les decimos, no nos hemos de cansar nunca de indicarles, estamos muy contentos de poderles tener acá en casa, en el templo del Señor, haciendo iglesia. Muchas gracias también a todas las personas que a través de las redes sociales nos siguen en nuestras páginas web, en las redes de Facebook, de Instagram, inclusive de Twitter. Muchas gracias porque siempre, cada domingo nos hacen ingresar a sus hogares. Damos gracias porque es importante saber de que tienen esa apertura en su corazón de dejar entrar la palabra de Dios en cada uno de ustedes, en sus corazones, en sus familias. Y aunque muchas veces nos sentimos desanimados, nos sentimos con pruebas, es importante siempre darle las primeras horas del día y el primer día de la semana, que es domingo, darle al Señor, ¿no?, como Él se lo merece. Así que muchísimas gracias siempre por dejarnos entrar en sus corazones, en sus hogares. Gracias por compartir también en sus estados, en sus perfiles de Facebook, las transmisiones, hacen llegar la palabra de Dios a otras personas, a sus conocidos. Así que estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Estamos viviendo el año del que debemos ser esforzados, valientes en estos 3 meses que estamos pasando. Yo creo que al menos yo, en lo personal, puedo decir esa razón que el Señor nos mandó a esforzarnos y ser valientes en este año. Estamos viviendo esto, su promesa, pero asimismo, como estamos viviendo tiempos en donde debemos ser fuertes, tiempos donde debemos ser valientes, estamos viviendo esa promesa espectacular, preciosa, que dice que Él nos ayudará y estará con nosotros donde quiera que vayamos. Y eso es lo que nos ayuda a sostenernos, a estar firmes en su palabra, a permanecer en la roca, sabiendo de que el Señor siempre va a querer lo mejor para cada uno de sus hijos, ¿sí? Y para empezar, pues el día de hoy quiero anunciarles, y sabemos todos, reconocemos de que el Señor utiliza personas, ¿no es cierto? Y como siempre yo les sé decir, y eso es lo que nosotros anhelamos aquí en este lugar, no depende de la persona que se pare acá al frente, sino depende de los corazones, y es importante de que nosotros nos sigamos preparando en la palabra de Dios, porque el Señor quiere usarnos, quiere establecer su llamado en nosotros, y Él va a hablar por medio de cualquier persona. No sé si usted vino con esa expectativa el día de hoy, diciendo: Señor, me vas a hablar. No importa quién se pare acá al frente, yo lo único que sé es que el Señor va a hablarme de una manera especial. Y usted tiene que venir a la casa de Dios con esa expectativa, no importando quién sea la persona que vaya a transmitir la palabra, sino saber de que es la palabra de Dios como tal, y que es la que va a tocar nuestros corazones. Y para eso, el día de hoy le vamos a dar paso a Carlitos, el pastor Carlitos, ¿sí? Vamos a darle un fuerte aplauso para que él nos transmita la palabra el día de hoy. Bienvenido a este lugar, le dejamos a Carlitos para que nos transmita la palabra de Dios. Sabemos que el Señor va a hablar de una manera súper especial a nuestros corazones. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, realmente es un privilegio estar aquí para compartir la palabra de Dios. Lo que creo que en este día Dios nos va a hablar, y les pido que abran su corazón en este día para que ustedes reciban de lo que Dios transmitió en este tiempo, ¿ya? Miren, yo les pido a todos que tengamos mucha atención en lo que voy a hablar, porque es una palabra en la cual es muy sincera. Es una palabra que tiene mucha sinceridad. Sí, no, es la vivencia de cada uno de nosotros. Es lo que para estar aquí también debemos vivir la palabra. Y cuando el Señor nos enseña y sabemos que podemos entrar en victoria, pues podemos transmitirles para que ustedes también ingresen ahí en victoria. Amén. Amén. Entonces, para comenzar, yo le he llamado a la palabra al que cree. ¿Sí? Al que cree. Ustedes pónganse a pensar en su cabeza qué es lo que puede pasar a la persona que cree. Al que cree.
En la palabra dice claramente, al que cree, todo le es posible. ¿Sí? Entonces, el todo le es posible no le he puesto porque yo en este tiempo quiero que en su corazón piense en lo que es posible para usted. Al que cree todo, sigue, ¿no? Póngase a pensar, al que cree, ¿qué es posible para usted? ¿Qué circunstancia está pasando el día de hoy? En donde el Señor se puede glorificar. Entonces, crea que Él puede. ¿Sí? Crea. Entonces, la fe es un don intransmisible. Y Dios nos ha dado a cada uno una medida de fe. Vamos a la palabra. Vamos a Romanos 12:3. Acompáñenme ahí y le digo, dice la palabra de Dios, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué nos dice aquí? Conforme a la medida de fe. Entonces Dios nos dio a cada uno una medida de fe. ¿Sí? Muchos de nosotros decimos tener fe, pero no tenemos la verdad que nos lleva a creer en lo que está escrito en la palabra. Muchas veces me han dicho que tengo mucha fe. Y en partes tienen razón, porque tengo fe de que Dios va a hacer algo en cualquier situación en mi vida. Y en las personas que tienen una dificultad, una circunstancia o una enfermedad. Pero hay que ser sinceros. Pero a veces cuando las circunstancias o las dificultades o alguna enfermedad llega a mi círculo familiar o a personas muy cercanas, allí es donde mi fe es probada. A todos nos ha pasado que en medio de una circunstancia, problema o enfermedad, empezamos a dudar. Viene un pensamiento de duda. ¿Qué está pasando? Y nos empezamos a preocupar. Y en nuestros pensamientos realmente quisiéramos que eso no sea la realidad en nuestras vidas. Y viene a venir a querer acá, a posicionarse en nosotros la incredulidad. Y allí es donde decimos, por favor, Padre Celestial, ayúdanos, ayúdanos. En algunos llega la desesperación, en otros la angustia, la intranquilidad, y dejamos de creer de que en medio de eso Dios puede hacer algo y Dios puede glorificarse. Y nosotros debemos alzar nuestras manos y proclamar victoria en todas esas circunstancias, en todos esos problemas y enfermedades. ¿Por qué? Porque lo decimos en el nombre de Jesús. Y yo como justo voy a vivir por fe. Pero debes saber que no vive por la fe, sino que vive por su fe. Y cada uno debemos buscar nuestra fe y nuestra unción. Porque Dios nos dio una medida de fe. Debemos ejercitar esa fe. Así como cuando los fisicoculturistas van al gimnasio, ¿cómo empiezan? Con 5 libritas. Y está al siguiente día, ¿no? Y después dice, bueno, una vez que ya ejercité, voy con mis 10 libritas y cada vez voy ejercitándome más. Y me voy dando cuenta de que en el proceso sí puedo hacerlo. Entonces lo mismo debemos de hacerlo con la fe. Debemos seguir ejercitando la fe. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Y qué esperamos de la fe? Vamos a Hebreos 11.1. Todos vamos a la palabra, a Hebreos 11.1.
¿Qué nos dice Hebreos 11:1? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este quizás es uno de la palabra, ¿no?, que hay en la Biblia, de uno de los capítulos y versículos que más se ha escuchado, ¿sí o no? Es más, nos han dicho que esto debe ser un rema en nuestro corazón. Nosotros podemos decir que quien asegura que vive por fe no puede quejarse de lo que no tiene o no le ha llegado. Entonces, vivir por fe es vivir por aquello que no tengo y que estoy esperando. O sea que no podemos vivir una vida de fe sin esperar algo. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que le agrega esa emoción a la vida? Es la esperanza. Parece común ver personas que se hacen llamar cristianas, pero que viven solamente por lo que tienen y por lo que miran. Van a un lugar solamente a pedir y querer de que se haga lo que Dios quisiera que hagan en sus vidas. Y una vez que se obtiene, muchos dicen gracias y se olvidan y se van. Y dejan de venir. Y otra vez pasan una circunstancia y regresan a que Dios solucione esa circunstancia, cuando ellos no lo pueden solucionar. Y otra vez es un ciclo. Por eso, debido a eso, en cuanto se enfrentan a un problema, se deprimen tanto, y ahí se evidencia rápidamente que no vivimos por fe. Y si vivir por fe es vivir esperando algo, es bueno saber qué esperamos. Entonces, hay aquellos que critican por nuestra confianza en la capacidad de Dios para prosperarnos. Y eso es parte de la vida de fe. Esperamos mejorar, movernos, superarnos. Esperamos tener lo que soñamos. Esperamos algo, por lo tanto, tenemos fe. Muchos creen que Dios tiene potestad solamente en los cielos y que la potestad sobre la tierra es del enemigo. Por eso hay quienes se conforman con creer que tienen una mansión en el cielo y no se atreven a creer que pueden tener una buena casa aquí en la tierra. ¿Acaso Dios no es el dueño de la tierra? La Biblia nos dice que el justo por su fe vivirá. Él no nos dice, el justo por su fe será salvo. ¿Dónde está? La palabra nos dice, el justo por su fe vivirá. El justo vive por la certeza de lo que espera. Estoy retrocediendo en vez de avanzando. Esta tecnología, yo creo que tengo que tener muchas clases aquí. Es el otro. Sí, en realidad estaba retrocediendo. Ya dejémoslo ahí.
Miren, la fe y el amor fueron creados por Dios. ¿Para qué? Para echar fuera el temor. Aún así, como les decía, muchos de nosotros no vivimos realmente por fe. Pues en cuanto decimos lo que soñamos, lo que queremos lograr, cuando hablamos de nuestros sueños, hay veces que muchos se nos califica de poco espirituales o de materialistas. Muchas veces están locos. Estos están más allá de lo que es la realidad. Entonces aquí se nos presenta un problema bien serio. ¿Saben por qué? Porque el justo por su fe habla. Ustedes escuchan que la palabra tiene poder, ¿no? Entonces, cuando una madre habla bien de su hijo, créanme, su hijo se va a hacer como dice la mamá. Por eso hay que cuidar esas palabras. Tenemos que cuidar muchísimo en lo que les decimos a nuestros hijos, en lo que hablamos de otras personas, porque la palabra es poderosa y es para incrementar nuestra fe. Además, en la palabra nos dice que de nuestra boca no puede salir cosas dulces y cosas amargas en una misma fuente. Estamos bendiciendo a nuestro hijo y a la vuelta de la esquina después lo estamos insultando. Entonces evitemos esas palabras y pongamos en nuestra boca palabras de bendición para su vida. Y es más, si es que alguien está descarriado, como saben decir, si alguien está perdido en el mundo, declare las cosas que no son como si fuese. Tráigalo, así no lo vea, porque la palabra tiene poder. Mi hijo es bendecido. Si está en las drogas, mi hijo es un hijo de Dios. Tenemos que declarar cosas buenas para nuestros hijos, para las personas que están a nuestro alrededor, a nuestra esposa, a nuestros esposos, a nuestros padres. Ay, mi padre es enojón. Les aseguro que va a seguir siendo enojón. Mi padre no me entiende. No le va a entender. Y usted se va a cerrar en esa razón. Es que mi padre no me entiende. Yo sé que no me entiende. Hablen fe. Diga, mi padre se va a ablandar el corazón. Yo voy a hablar a su corazón. Y él me va a entender y vamos a poder tener una comunicación óptima. Eso es lo que hay que declarar. Y que vaya con esa esperanza de que cuando vaya donde su papá, algo va a hacer. Dios. No va a ir a la defensiva. Pues, ay, es que yo sé que mi papá siempre me habla, entonces yo voy a la defensiva. También en nuestro corazón ponemos esa barrera. Y no dejamos que haya una fluidez en la comunicación. Porque ya asumimos de que la otra persona va a hacer algo en contra de nosotros. Por su carácter o por su forma de ser. Pero hablemos en fe, digamos, ¿sabes qué? Mi suegra es mejor que mi mamá. En fe. ¿Sí? Es más, si hablamos de las cosas que no son como si fuesen a nuestra suegra, le hablamos bien, hablamos lo que nosotros quisiéramos en la palabra, porque eso dice una palabra. Pues se va a dar eso, porque yo tengo la esperanza de que así es. Y de que voy a tener una comunicación asertiva con la gente, con la persona. ¿Sí, no? Con la persona que no tengo una afinidad. ¿Y por qué no vamos a creer que nuestro Padre Celestial nos escucha? ¿Por qué no vamos a creer que lo que nosotros hablamos Él está pendiente? Y que cada una de las cosas que tengamos en nuestro corazón la podemos compartir a nuestro Padre Celestial. Y tener la fe de que Él lo va a tener. Porque si nosotros entramos a Dios diciendo, Dios me va a castigar, Dios me va por las cosas que hice, le tenemos como un Dios castigador. No es castigador, lo que pasa es que Dios es justo. Él nos ama, pero también es justo. Él no puede irse en contra de su palabra. Porque si nosotros hacemos algo deliberado en contra de lo que le agrada a Dios, vamos a tener consecuencias. Y no es culpa de Dios, es por decisión de nosotros. Porque nosotros, sabiendo que está mal, vamos y nos metemos a ese lugar. Se nos daña nuestro cuerpo, se nos daña nuestra vida,
nos endeudamos, en las personas que nos gusta endeudarnos. Ay, sí, voy a endeudarme en esto, pero no tengo, pero yo sé que va a salir. Y resulta que no sale. ¿A quién es el primero que le culpamos? Dios, ayúdame. A ver, pero si tú mismo tomaste la decisión de endeudarte, ni siquiera me consultaste y ahora me pides ayuda. Claro que Dios nos puede ayudar. Como un padre dice, ok, te fallaste, yo te ayudo. Pero primero debemos aprender en nuestro corazón que debemos tener esa sabiduría para hacer las cosas. Discernimiento también. Entonces no seamos solamente de que, Dios permitió. A ver, pero ¿qué hicimos nosotros? ¿Realmente tuvimos esa fe para hacerlo? ¿Realmente Dios nos habló? ¿Realmente creímos en la palabra que Dios nos dijo? El día que carezcamos de sueños, no tendremos razones para vivir. Y no se trata de un terreno, sino de la fe por la cual vivo. Porque si no tengo nada en qué creer, no tendré nada por qué vivir. Nosotros debemos tener sueños y esperanza. ¿Por qué? Porque los sueños mantienen viva y activa la fe. Entonces aquí me voy a meter un poquito en algo un poco álgido. Algo un poquito que muchos pueden decir, ya va por ahí, pero es necesario. Porque es algo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. La vida material. La vida material es esencial para el desarrollo de la fe. ¿Por qué? Porque día a día usted debe comer. ¿Quién no come? Uy, si no comemos, nos entra el tigre que hay en nosotros, ¿no? ¿Quién no se viste? ¿Quién no se viste? ¿Quién no ha luchado por un mejor salario cuando ha estado trabajando y ha dicho, me hace falta más, voy a luchar por algo mejor? ¿Sí o no? Y decimos, estamos orando por un salario, por un trabajo nuevo, como un mejor salario. ¿Sí o no? Entonces, oramos por un mejor empleo para proveer a nuestra familia. Miren, pero no todos debemos luchar día a día contra una enfermedad grave. Algunos quizá jamás tengan esa experiencia, pero sí deben luchar por pagar sus cuentas. Día a día, vestir a sus hijos, darles de comer. Entonces, si decimos que lo material no es tan importante, entonces ¿por qué nos afligimos? Cuando en un mes escasea, cuando no hay trabajo, cuando no hay ahorros para afrontarlo. Ay, sí, ¿no es cierto? Se nos mueve el piso. Entonces, no nos engañemos evitando hablar de las cosas materiales, porque es lo que más nos afecta. Porque cada vez que hay un problema económico, se intensifica nuestro clamor a Dios. Dios, ayúdame, Dios. Ahí nos metemos a orar. Pero aún así Dios conoce y sabe todo eso de nuestro corazón. Por eso nos dice en la Biblia, en Mateo 6:25 nos dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Póngase a pensar en eso. Póngase a pensar en eso. Al día de hoy no he visto a nadie desnudo o desnutrido en la iglesia. Estamos gorditos algunos.
otros haciendo dieta por ahí. Miren, hay mucha gente que se escandaliza por la forma de vestir de alguien, en lugar de recordar la piel, que es indispensable. ¿Qué es más costoso? A ver, ¿la piel humana o el vestido que lo cubre? Si algo le pasa a nuestra piel, nos vamos al médico, carísimo. ¿Sí o no? Que nos sanar la piel, vamos a un dermatólogo o a alguien que cure nuestra piel, es carísimo. Y Dios nos da la sanidad y tenemos una piel sana. ¿Por qué no agradecer por eso? Entonces, si Dios le dio algo tan valioso como la piel para cubrir su cuerpo, también le va a dar un buen vestido, pues, para proteger esa piel. Dios nos da piernas para movilizarnos. ¿Sí o no? Y si nos da piernas, ¿no podrá darnos también algo para movilizarnos? Que no estemos caminando todo el tiempo. ¿Por qué no le cree al Señor en que le puede dar algo material para bendecirlo y para bendecir a otros? Nosotros no tenemos el auto solamente para decir, mira, yo tengo un auto y tú no tienes. No. Es una necesidad. Y también nos ayuda a bendecir a otros, para traerlo acá a la iglesia, para cuando necesitan ayuda, pues está un corazón para ayudar. Entonces nosotros, aparte de que es una bendición para nuestras vidas, nosotros nos volvemos de bendición. Esa es la manera en la que tenemos que ver las cosas materiales. El agradecimiento a Dios de que teniendo piernas no me da el tema de caminar desde acá del norte al sur. Porque imagínense, yo que trabajo en el sur, si no tengo esa bendición de movilizarme, dicen, coge bus, claro, tengo que madrugar, ¿sí o no? Pero me dio la bendición de un auto, entonces puedo trasladarme de un lugar a otro, para cumplir mi asignación en ese lugar, para ser de testimonio en ese lugar, para llegar puntual, para dar el mejor servicio, para estar tranquilos. Entonces, si yo tengo eso en mi corazón primero de ser de testimonio, obviamente se va a abrir en nuestras puertas. Y Él va a decir, ok, yo te ayudo a que cumplas tu propósito. Miren, aquí el propósito de la iglesia es que crezcamos, ¿no? Que la gente que venga sea salva y que cada día sea más gente que sea salva, ¿sí o no? Entonces, para ir a un templo más grande no significa aparentar de que tenemos un templo mucho más grande que el otro, sino es porque en realidad está la gente viniendo al lugar donde van a ser salvos. Entonces, si yo tengo ese corazón de que la gente venga a recibir del Señor, el Señor me va a decir, entonces tienes que movilizarte a algo más grande, porque te voy a dar eso que tú estás pidiendo. Tú estás pidiendo salvación para la gente, te voy a dar esa salvación, pero estamos en un espacio muy pequeño, entonces te voy a extender. Entonces depende del propósito con el cual nosotros tengamos esas cosas. Porque hay que ser conscientes de que sí debería haber un pueblo que tenga poderío económico. Porque en vez de avanzar, estamos todo el tiempo retirándonos.
por causas económicas. El enemigo es un experto en engañar diciendo que hay cosas que pertenecen a su reino, cuando no es así. Porque recuerden, ¿quién es el dueño del oro y de la plata? Entonces Él no nos va a dar los recursos para seguir avanzando en el reino. Tengo que ir a visitar a alguien y me toca, y no puedo porque no tengo los recursos, ni siquiera tengo para el bus. Y más bien a la persona le digo, ve, préstame para el bus. O por poco voy a coger el taxi y le digo a la persona que la voy a visitar, págame el taxi. Entonces sí es necesario para movilizarnos. Es necesario porque debemos movilizarnos. Muchas de las veces podemos pensar que este mensaje ya no se aplica aquí a nuestro tiempo, porque ahora hay más posibilidades de obtener lo necesario para sobrevivir. Pero al referirse a la comida y a la vestimenta, Jesús estaba hablando de algo más profundo. ¿Cuánto crees que vales? ¿Cuánto crees que vales tú? A ver, si tú te menosprecias, ¿para qué pides? Tenemos que cambiar ese concepto de nosotros mismos. Yo voy a ser muy explícito, no quiero irme en el tema de la modernidad que se habla hoy, de que ay, tú vales mucho y darles esa motivación. No quiero irme por ahí, sino que quiero que entiendan claramente lo que les quiero decir en este momento. Quiero que entiendan el contexto. Si tú crees que no vales nada, entonces ¿para qué murió Jesús por nosotros? ¿Para qué? Él dio su vida por la nuestra. Lo hizo para que nosotros comprendamos que somos importantes para Él y para lo que va a hacer con nosotros aquí en la tierra. Y si lo cree, pensará como tal. Y no importa qué le hiciera el mundo o sus padres, o cómo le trataron, o qué le dijeron, o cómo le hicieron sentir. Usted vale tanto que Jesús murió por nosotros. Por ese lado me voy. De que a la gente le menosprecia lo que es usted. Menosprecia de sus capacidades, pero Jesús te dice, yo morí por ti porque yo sé que tienes potencial. Y hay algo que yo hacía rema en mi corazón, porque yo decía, de lo vil y menospreciado del mundo, Dios nos sacó. Por ahí estábamos algunos que decían, este ya no tiene componte. ¿Qué será? Y de ahí Jesús dijo, no, tú sí vales para mí. Tú sí vales para este reino. Tú tienes ese potencial porque por algo estás aquí. Yo te creé con un propósito, vamos, levántate, camina. Y no te creas de menos, porque yo estoy contigo. Yo pagué y derramé toda mi sangre por ti. Miren, como les decía, nadie puede hacernos sentir de menos sin tu consentimiento. Porque si a ti te dicen, no vales nada, y tú lo pones en tu corazón, es que no valgo nada porque me dijo que no valgo nada. Me dijeron que soy un inútil en el trabajo, entonces voy a ser un inútil en el trabajo. Mi jefe me insultó y me dijo que por poco no tengo la capacidad para estar en ese puesto. Entonces yo me lo creo. Me creo lo que dice la otra persona.
Cuando Jesús te dice lo contrario, que tú tienes la mente de Cristo, que tú tienes ese espíritu de sabiduría e inteligencia que Él te da para que salgas adelante. No se repita lo que le digan o le griten. Deje de creer en esos insultos o menosprecios que le han hecho. Entonces la fe actúa en aquellos que se ven así, valiosos. Entonces yo voy a hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuánto vale usted? Esa fue la primera pregunta que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque en la palabra dice, si visto bien a una flor, ¿acaso no lo haré por ti? Y entonces lo que Dios puede hacer por usted va en función de lo que usted cree y de lo que usted vale. Y definitivamente valemos más que una flor. ¿Sí o no? Miren, los hijos acuden a su madre porque saben que ella los ama y hará lo necesario por complacerlos. Sí, habíamos tenido una conversación reciente nomás sobre esto y fue como que, es verdad, uno busca refugio en la persona de quien ama, porque sabe que al menos una palabra de aliento va a cambiar su mentalidad. ¿Sí o no? Y Dios obra de igual forma. Porque si usted acude a Él con fe, sin duda va a recibir. Pero si no se valora, Dios no va a responder. ¿En qué le digo que se valora? Que usted es hijo. No vaya como un mendigo. Vaya como hijo. Como su hijo. Esa es la verdadera. ¿Qué vales? Soy su hijo. ¿Qué vales? Una muerte. ¿Qué vales? Un derramamiento de sangre completa. Eso vales. Entonces no voy a ir confiadamente a quien dio su vida, a su único hijo, para darnos la salvación y todas las cosas que necesitamos para este tiempo. Entonces, si yo voy con esa mentalidad, obviamente Dios va a responder. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces le voy a dar esa llavecita. Nosotros entramos a ese lugar donde nuestro Padre, confiando de que somos sus hijos y que valemos la muerte de Jesús y toda la sangre que derramó. Eso valemos. Entonces, si creemos en ello y vamos confiados de lo que Jesús hizo, de lo que nuestro Padre hizo, que nos amó, porque dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea, ¿sí o no? Que Él crea. Entonces debemos de estar conscientes en nuestra cabecita y en nuestro corazón esa identidad de hijos y que Él va a hacer algo. Y a veces nosotros buscamos muchas excusas. Nos excusamos porque no vemos una respuesta, porque no hay nada, y nos excusamos muchas veces. Pero déjenme darle esta palabra. Nuestra vida no está en oferta. Nuestra vida no es de segunda mano. Nuestra vida no es de un 2x1. Porque nosotros somos una pieza única de esta creación. No hay otra igual.
Nosotros somos sus hijos amados y Él nos quiere ver bien, sanos, felices, prósperos. Entonces, sonriamos. Solo los humanos podemos hacerlo. Y la sonrisa es otro regalo de nuestro Padre Celestial. Porque vamos a tener la fe y estar seguros de que vamos a disfrutar de las bendiciones que Él obtuvo para todos nosotros, para mí, al morir en la cruz. Miren, esta es una palabra que me impactó y las quiero transmitir. En lo que estábamos en la enseñanza, por eso le puse un cielo, ¿no? Porque me aclaró algo y lo quiero transmitir. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Está escrito en la palabra. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y más despuesito dice, ayuda mi incredulidad. Ayuda mi incredulidad. Jesús le dice, claro, cree. Todo te es posible. Y él le dice, ¿sabes qué? Ayúdame tú. Porque yo, solito, no creo. Ayúdame en mi incredulidad. Este es un relato bíblico, ¿no? Imaginémonos ahí. Es el padre de un muchacho endemoniado que está clamando a Jesús para que libere a su hijo. Porque un espíritu inmundo lo había tomado. Desde muy pequeño lo tumbaba al suelo, lo estremecía, lo molestaba. Y dice la Biblia que a duras penas salía de él. Y le dejaba durante un tiempo y regresaba. Entonces, ahí se acerca este hombre, ¿no? ¿Cómo estaría? Imagínense verle todo el tiempo hacia su hijo, que sufre. Y se encuentra alguien que dice, hay por ahí un Jesús que sana a los enfermos. Entonces, ¿qué hace un padre? Al no ver que nada, porque si acudió a él es porque nada de lo que hizo le resultó. Se fue donde el médico, tomó pastillas, hizo lo que le dijeron, se fue a bañar en no sé dónde, se fue a donde quiera. Yo creo que él agotó todos los recursos. Por eso dice, ayuda a mi incredulidad. Yo creo que él agotó hasta lo último y no había más. Cuando encontró una esperanza ahí hubo una esperanza y dijo, Jesús, me dicen por ahí, él sana, lo voy a buscar. Y a lo que le encontró le dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y ahí le cuenta, cada vez que lo toma, lo sacude, echa escupitajos, cruje los dientes, se está secando. ¿Cómo le diría, no? Por Dios, salva a mi hijo. Y les dije a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Sí o no? Eso dice la palabra. Entonces pidió que le trajeran al niño. Y lo sanó. Entonces, aquí hay dos puntos interesantes para resaltar. Uno de ellos, la simple expresión de Jesús. Si puedes creer, todo es posible. Y en segundo lugar, lo que les dije, ayuda a mi incredulidad. A mí me ha pasado algo similar.
Creemos, pero necesitamos de la ayuda de Dios. ¿Y de dónde viene la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿Del cielo? Sí, ¿no es cierto? La fe viene del cielo. No es el resultado de la razón, sino que es puesta por Dios. Porque, les repito, Dios nos dio una medida de fe a cada uno. Entonces, ¿qué pidamos? Aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra medida de fe. Entonces, la fe es creer, es estar persuadido, confiado, tomado del Señor, de lo que dice en esta palabrita de la Biblia. Es real, es verdad. De que es verdad. Y caminar en ello. Entonces, seguimos como esa cuerdita, ¿no? ¿Qué es importante? La palabra. Que leamos esta palabra, que tengamos esa cultura de conocer la palabra para que podamos conocer las bendiciones, qué no podemos hacer, qué podemos hacer, por dónde ir. Creer en lo que está escrito ahí, tomarlo y vamos a ver que esa palabra se va a hacer verdad en nuestra vida. Porque si está escrito es porque sí. Entonces es el Espíritu Santo quien nos ayuda en nuestras debilidades para que podamos creer en Jesucristo, creer que Él es el hacedor de milagros y que suceden entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque Él está presente. Y hay personajes en la Biblia que aparecen que creyeron, pero ayudados en un momento determinado por la palabra, o sea, por el Espíritu Santo, y porque Jesús estuvo presente ahí. Yo les quiero dar una buena noticia. Hoy en día, Jesús está presente en cada eventualidad. Él está presente en cada momento y circunstancia de nuestra vida para ayudarnos. Él no lo llamó para que fuera un derrotado. Él lo llamó para que pueda alcanzar lo inalcanzable. En su nombre. El Señor no nos llamó para que seamos unos más del montón. ¿Usted quiere ser uno más del montón? No, Él nos llamó para que hagamos la diferencia. Y todo para la gloria y la honra de su santo nombre. El Señor nos llamó para hacer algo nuevo. Él nos llamó para restaurarnos. Para restaurar nuestro corazón. Primero, lo que está dentro. Después, lo que está afuera. Entonces, Él primero nos llama para restaurarnos. Entonces, debemos seguir ese proceso. Hay muchos que no nos gusta ese proceso. No nos gusta ejercitar la fe porque cuando viene una prueba de fe, ahí nos quedamos. Entonces el Señor utiliza cada circunstancia para decirte, mira, esa es tu medida de fe. Y si ya la ejercitamos y Dios nos va a dar algo más para llevarnos de lo, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, si no sabemos que vamos a ingresar de gloria y si nos olvidamos de eso, ¿cómo vamos a tener la esperanza de que vamos a entrar en victoria? Nos olvidamos muchas veces de eso que nos dice la palabra y que se nos ha dicho vez tras vez y tras vez. Porque es una verdad que debe estar presente en nuestro corazón y debe ya ser un lema ya. Debe estar arraigado en nuestro corazón, ya debe estar acá abajo ya. Y debemos vivir así, victoriosos. Porque ¿quién es el que pelea? Él. ¿Y dónde está eso? Está escrito.
Entonces sí hay un potencial en nosotros. Entonces aquel padre desesperado le dijo: ayuda a mi incredulidad. Miren, nosotros podemos creer hasta agotar todos los métodos habidos y por haber. Tomar todos los métodos que aparecen en la palabra y caminar como allí está escrito. Sí, uno puede decir: a ver, yo te voy como dicen, te voy a retar, le dicen a Dios. Voy a hacer todo lo que está escrito en la palabra. Toman todo, lo hacen y no les sale. No sale nada. Luego dicen: esto es una farsa. Me voy. Ya. Pero se olvidan de algo que es importante. Y debemos buscarlo siempre. Es por eso que se les dice: oren. Por eso se les dice, aunque sea, oren todo el tiempo, sin cesar, busquen, vayan al lugar secreto. Se les dice todo el tiempo, ¿por qué? Porque sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Él nos va a revelar esa palabra. Él nos va a decir en el secreto qué es, por dónde ir, qué hacer con la palabra. Porque la palabra sin el Espíritu es solo palabras. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, para que la palabra que esté ahí sea un rema importantísimo en nuestra vida y se haga poder. Porque ¿quién va a respaldar la palabra? ¿Quién va a respaldar a la palabra? ¿Quién va a respaldar a Jesús, que es la palabra? El Espíritu Santo. Ahí es donde vamos a hacer que esa palabra tenga fuerza y poder. Porque creemos que quien está con nosotros es el Espíritu Santo. Está dentro de nosotros, está con nosotros y está sobre nosotros. Por eso en la palabra es importante cuando dice comunión con el Espíritu Santo. Que la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Y todos dicen amén. Amén. Pero nos olvidamos, ¿no?, lo que es comunión con Él. Es en todo tiempo. Él está con nosotros en todo tiempo. Si no lo tomamos en cuenta, de nada sirve que pasemos una circunstancia si no sabemos que Él está con nosotros en medio de la circunstancia. Que nos puede decir: mira, deja esto para darte esto. Perdónale a tu suegra. Perdónale a tal persona para que puedas tu cuerpo ser sano. Deja de amargarte. Llénate de gozo. El gozo del Señor es mi fortaleza. Deja de sentirte como te sientes. Suelta esa carga. Ahí es cuando el Espíritu Santo va a actuar. Porque si nosotros somos obedientes a eso, porque a veces, muchas de las veces tomamos partecitas de la palabra, ¿no? Tomando las buenas, ¿no? Las buenas. No vayan como Judas y el Señor se ahorcó. No, tomen las buenas. Toman las buenas y dicen: esto es para mí. El Señor me va a prosperar. Ya, yo tengo la palabra de que el Señor me va a prosperar y no veo nada. Y dice la palabra que va a prosperar, pero más abajito dice: al que guarda mis mandamientos y los obedece, yo lo prosperaré. Entonces nos olvidamos de guardar sus mandamientos y nos guardamos de ser obedientes para que Él nos prospere. Eso nos olvidamos. Entonces tomemos todo el contexto de lo que es la palabra y de lo que significa. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, porque nos va a decir: ¡hey! No te bajes, espérate. Esto es lo que tienes que hacer. Aquí debes trabajar, en esto debes trabajar en tu corazón. Esto es lo que debes hacer en tu vida. Esto debes soltar, esto debes quitar, esto debes hacer. No puedes hacer esto y aquello. No, déjalo, ya suéltalo. Suelta a esta persona, suelta esta vida, suelta esto. Suelta esto que te hace daño a tu vida. Deja esto, deja lo otro.
ahora sí, tú limpio, ven. Se cumplen las promesas y las bendiciones. No vayamos solo por las bendiciones, vayamos también por nuestro proceso. Vayamos también por la restauración de nuestro corazón, vayamos también porque nosotros queremos agradarlo a Él. Vayamos por eso, vayamos por Él. Busquémoslo a Él más que las bendiciones, porque si lo buscamos a Él nos va a bendecir, pero también ¿qué nos va a dar? Ese proceso. ¿Y ustedes creen que al Señor le agrada que estemos en un desierto o en un proceso que no nos gusta? Yo le he hecho esa pregunta. A serles sinceros. Cuando he pasado por un proceso medio fuerte o una situación, le digo, Señor, ¿a ti te gusta que yo esté aquí? Y Él me respondió claramente y me dijo, cuando mi hijo fue a la cruz, Él tuvo que pasar por algo doloroso. Muy fuerte. Pero yo no vi eso porque yo sabía el potencial que Él tenía para llegar a la cruz. Yo vi el proceso final de Él. Yo vi su obediencia a ese lugar. Y por eso después Él está sentado a mi derecha y está glorificado, y su nombre sobre todo nombre. Entonces Él no ve ese desierto. Él ya te ve saliendo del desierto. Él ya te ve ya haciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que tú fuiste obediente con Él, y por eso te bendice. Así como bendijo a Jesús, que está sentado a la derecha del Padre, y sobre todo nombre está Él. A nosotros nos va a dar esa corona de favores. Ahí es cuando decimos la corona de favores. ¿Por qué? Porque Él está haciendo todo eso. Él lo hace. Por eso necesitamos del Espíritu Santo, para conocer estas cosas, para darnos cuenta de que no podemos vivir la misma vida del pasado, la misma vida que nos lastima, la misma vida que nos agobia, la misma vida que nos hace sentir miserables. Salga y perdone a la gente que tenga que perdonar. Suelte lo que tenga que soltar. Lo que hace daño a su cuerpo, déjelo. Pero dígale, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame, porque yo no puedo hacerlo solo. Entonces, no por nada dice la palabra que su poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, todo cuaja, ¿no? Todo el rompecabezas empieza a cuajar ahí. Pues ahí empezamos a entender. Cierto. Por ahí es. Y entonces, tomemos acción. Demos un paso al frente. Entonces, ¿cree que Dios lo ayudará? Y reconozca que sin Él nada es imposible. No estamos solos. Y Él desea ser glorificado y mostrar su poder en nosotros. Si no fuera por Él, nada somos. Si no fuera por su gracia, no llegaríamos a ningún lugar. Es por tal razón que cada día me enamoro más de Jesús. ¿Saben por qué? Por lo que Él hace, hizo y continuará haciendo en nuestra vida. Y miren, poder estar en su presencia y conocerle es maravilloso. Ser guiado y ser dirigido por Él es una aventura. Que vale la pena. Debemos anhelar estar con Él. Una vez más, lo que Jesús hizo en la cruz, ese propósito que Él hizo en la cruz, hagamos que se cumpla en nuestras vidas,
¿Para qué? Para que se cumplan en nosotros esos milagros y para poder creer en lo imposible. Entonces, para terminar, yo les invito a que se pongan de pie. Que cerremos ahí nuestros ojos y con esta revelación que el Señor el día de hoy nos ha hablado, pues le digamos al Espíritu Santo, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale al Espíritu Santo, ahí con sus propias palabras, yo solamente lo voy a guiar. Con sus propias palabras ahí, Espíritu Santo, necesito de tu ayuda. Te doy gracias por lo que tú hiciste en la cruz. Yo creo en ti. Perdona todos mis pecados y entra en mi vida. Ten misericordia de mí. Yo sé que en este tiempo, al creer en ti, al creer en lo que hiciste en la cruz y al creer en tu palabra, pues voy a salir victorioso de toda dificultad. Voy a salir victorioso de toda enfermedad. Voy a salir victorioso de todo problema, de toda circunstancia, de todo lo que vino a mi vida para desestabilizar. Te doy gracias porque hoy, en este día, te entrego todas esas circunstancias y sé ahora que sin tu ayuda no podemos hacer nada. Pero también quiero creer de que tú lo vas a hacer, de que tú eres mi ayudador y que tú vas a hacer y te vas a glorificar en mi vida y que tu poder se va a perfeccionar en medio de mi debilidad. Entonces ahí la persona que esté enferma, créale a Dios para que hoy sea sano. Es donde usted tiene que creer y decir, Señor, yo no puedo hacerlo solo, ayúdame. Ayúdame, porque si yo empiezo a creer solo no voy a poder. Ahí donde le han dicho que está enfermo, esa es la realidad. Pero la verdad es otra. La verdad es que Cristo pagó en la cruz por nosotros para decir a esa enfermedad que se vaya fuera de nuestras vidas. Entonces ponga ahí su mano en donde le han detectado alguna enfermedad. Y dígale, Dios, yo soy sano en el nombre de Jesús. ¿Quién más autoridad que usted? ¿Quién más autoridad que usted para decir, Señor, yo soy sano en el nombre de Jesús? Soy libre en el nombre de Jesús. Ahí. Y declare que está sano. Ahí en donde no puede salir, donde tiene alguna circunstancia, algo que no puede dejar, el alcohol, la droga, lo que sea. Dígale al Señor, hoy tú me vas a ayudar. Soy libre en el nombre de Jesús. Libre de todo eso que no he podido dejarlo solo. Ahora en el nombre de Jesús, echo fuera todo eso de mi vida. Aún en medio de esa circunstancia, de todo lo que le ha pasado en esta semana, entréguele a Dios y dígale, ahora soy más que victorioso en ti. Y que en medio de tus decisiones y en medio de lo que yo voy a hacer, será a través de tu voluntad. Gracias, papá. Gracias, papá. Y ahí reciba del Espíritu Santo. Ahí reciba de donde usted está. Ahí donde usted está, atrás de su dispositivo. Reciba del Espíritu Santo. Él está ahí con usted. Créalo. Créalo en este momento. Créalo porque Él está ahí. Ahora si quiere sentirlo, diga, Señor, te quiero sentir. Hoy es el día en que quiero sentir. Hoy es el día en que quiero que tú estés conmigo, que esté consciente de tu presencia. Y créalo, porque dice que a Él le agrada que le haya. Créalo, ahí está Él. Él lo está abrazando, Él lo está dando paz a su corazón, a su vida. Él está ahí con usted. Él tiene cuidado de usted. Él es el que tiene cuidado de usted. Es el Espíritu Santo.
Él puede llegar a ser nuestro amigo, nuestro confidente, a quien le podemos contar nuestras cosas, a quien le podemos decir con toda confianza lo que nos está pasando en nuestras vidas, y estar conscientes también de que Él nos va a ayudar. Él nos va a ayudar y vamos a salir victoriosos. Vamos a salir victoriosos de la enfermedad, de todo aquello que ha estado dañando nuestro cuerpo y de toda circunstancia que el enemigo ha querido poner para sacarnos del verdadero propósito de Dios. Hoy es el día en que podemos entrar en esa victoria. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias por estar aquí. Y gracias por esta palabra. Y todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias y vamos por el tiempo de las ofrendas. Amén. Bueno, palabra poderosa de parte del Señor. Y el Señor ponía en mí el versículo que nos dice en Mateo, Mateo 17, versículo 20, que dice que Jesús decía: ustedes no tienen la suficiente fe, les dijo Jesús, les digo la verdad. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí a allá, y esa montaña se movería. Nada sería imposible. Amén. Entonces, meditando, lo que el Señor nos quiere decir es que nuestra fe, como aprendimos hoy, tiene una medida, pero si nosotros le hacemos ejercitar para que crezca, porque sabemos que de la semilla tan chiquita que es la semilla de mostaza, ¿qué pasa con esa semilla? ¿En qué se transforma? En un árbol enorme, ¿verdad? Un árbol grande. Asimismo, el Señor quiere que nuestra medida de fe cada día vaya creciendo más y más. Y para esto el Señor puso en mi corazón que hay que hacer un ejercicio muy práctico. Justamente lo que decíamos es la declaración de la palabra, ¿no es cierto? Declarar la palabra porque tiene poder. Entonces yo les animo a que así escribamos lo que decidimos creerle al Señor en, no sé, al mes, a la semana. Por ejemplo, yo, Señor, decido creerte que esta semana me va a usar para ministrar a mi hermano íntimo, no sé, que necesitan de cualquier manera, o alguna sanidad que alguien necesita, Señor. Yo creo que esta semana veremos sana esta persona, y así vamos alimentando nuestra fe, y a medida que vamos llenando esa lista de las cosas, peticiones que hemos decidido creer al Señor, vamos a ver la respuesta tarde o temprano. Entonces es una manera en la que el Señor decía, así vamos a poder tener nuestra fe sostenida, sólida, para que no se quebrante, porque es muy fácil perder la fe a veces, es muy fácil por las circunstancias, pero permitamos que el Señor nos permita ver como Él ve, y damos la ayuda al Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos permita ver las cosas que nuestra capacidad humana no las puede ver, porque sabemos que el Señor no piensa y no ve las cosas como nosotros, sino nosotros queramos ver como Él quiere que nosotros veamos. Amén. Entonces vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu presencia, por la palabra que has guardado en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre, a lo largo de esta semana, Señor. Queremos creerte que cosas grandes van a suceder, Señor. Las cosas que nosotros queramos ver, las veremos cumplir, Señor, a su tiempo, conforme a tu voluntad, conforme al proceso que tú quieras llevarnos, papá. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has puesto, Señor, para que cada día la sigamos cautivando en nuestro corazón, y no permitas, Padre, que el enemigo, Señor, corrompa
corrompa o borre la visión, Señor, que tú has puesto, Señor. Que alguna circunstancia que venga igual no impida, Señor, sino al contrario, que nos aferremos a ti, a tu presencia, a tu palabra, que es lo que nos va a ayudar a evitar que se corrompa, Señor, lo que tú has puesto hoy día en nuestro corazón. Queremos ver, Señor, las maravillas que tú quieres que veamos, porque sabemos que tú las quieres revelar, Padre. Gracias, papá, te damos por este tiempo, por la semana que entra, Señor. Te damos con toda la actitud, con todo el amor, Señor, para empezar la semana con excelencia, como a ti te agrada, poniendo a tus manos ante ti, Señor, todo lo que vamos a hacer, Señor. Sabemos que está tu respaldo. Gracias, Señor. Guía nuestros pasos, nuestra vida, nuestros pensamientos, decisiones, Señor, y acciones en todo lo que vamos a hacer. Gracias, Padre. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias por mirar nuestra transmisión. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. Bendiciones.